minuto a minuto y ya con un invitado muy especial. Agustín Rossi, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Bueno, hablemos un poco de todo, ¿no? Mañana un día muy especial en la Argentina, un paro, una retención de tarea, que nos quedamos en la casa los trabajadores, unas organizaciones sociales que están reclamando la emergencia alimentaria. ¿Está el país tan prendido fuego? Bueno, yo creo que el paro de mañana va a ser contundente, ¿no? Quizás el paro más contundente de los últimos años, sin ninguna duda. Me parece que va a haber poca gente en la calle, que la totalidad de las actividades van a estar paralizadas, y me parece que es una demostración cabal del descontento social que existe hoy en la Argentina, ¿no? Los argentinos están angustiados, están preocupados. No saben si llegan a fin de mes, si pueden pagar la luz, si pueden pagar la tarjeta, si pueden pagar el alquiler. Empieza a sentirse claramente el fantasma del desempleo, y me parece que además en un escenario en donde tenés una inflación que va a terminar el año con arriba del 30% y una recesión económica, estamos claramente cercanos peligrosamente al 0% de crecimiento económico, con lo cual vamos a tener depresión económica. Bueno, sin ninguna duda, me parece que esto muestra el grado de crisis que hay hoy en la sociedad argentina, producto de esta política económica, y yo creo que este paro es un, como dije recién, va a reflejar claramente el descontento social, pero advierto que en este segundo semestre las tensiones sociales van a ser mucho más altas y creciendo, ¿no? ¿Qué opina del comportamiento de la CGT frente a este gobierno? Porque hay algunos sectores de la sociedad muy productivos, laburantes en realidad, sí, que critican mucho el manejo de la CGT. ¿Por qué no anunció el paro mucho tiempo antes? Que esto no viene de ahora, que esto viene de hace rato ya. Sí. ¿Qué opina? Bueno, se pueden tener distintas miradas y distintas valoraciones. En general, en el movimiento obrero argentino siempre es como que han convivido dos alas, digamos, ¿no? Una ala más contestataria, por decirlo, más contestataria, más dura ante la política económica, y otra ala que está más predispuesta a dar tiempo, ¿no? Me parece que ahora estamos en un proceso en donde esas dos alas se está cerrando el cuello. se están convergiendo, y por eso el paro de mañana va a ser un paro contundente. Creo que por eso digo, ante un sector del movimiento obrero que ha tenido una mirada de diálogo, por decirlo de alguna manera, con el gobierno, aún ese sector ve que la realidad económica es lo suficientemente grave como para seguir mirando sin hacer nada, ¿no? Y bueno, entonces este reclamo que se venía conjugando desde distintos sectores sociales es muy fuerte. Yo estoy recorriendo todo el país, y en cada uno de los lugares uno ve exactamente lo mismo, el rostro de preocupación, de angustia, de tristeza de la mayoría de los argentinos está en los 4 puntos cardinales de nuestro país. Y también es cierto que las delegaciones de las centrales sindicales en los territorios tienen posturas muy críticas, entonces eso también creo que debe haber pesado a la hora de tomar una decisión de estas características. Mire, vengo de Mendoza. Me reuní con 130 pequeños y medianos empresarios, preocupados por el aumento de los costos de producción, fundamentalmente por los tarifazos, por el aumento del tipo de cambio para aquellos que tienen que importar algo para llevar adelante el producto final, por la baja de las ventas, producto de la recesión económica y la baja del consumo, que está dado por la pérdida del poder adquisitivo del salario, con pequeños productores viñateros quejándose porque además permitieron que ingresen una cantidad de litros de vinos importados. Bueno, entonces la situación es una situación claramente complicada. Digo, síntesis, te aumentan los costos de producción, fundamentalmente por las tarifas, por la devaluación, y también te aumentan los costos de producción por lo que dije recién, la elevación del tipo de cambio. Te disminuyen las ventas porque hay una recesión económica importante por la pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y pensiones. Y encima tenés una avalancha de productos importados que compiten contra lo que vos producís.
bueno, la situación del sector productivo es muy, muy, muy grave. Hay un sector del gobierno que culpa 100% y pone el ojo en los productores del país. Hablamos de todos los productores, ¿no? Y sobre todo aquellos, por ejemplo, que realizan indumentaria, de la industria textil. Sí. Que dicen, bueno, ustedes también cobran demasiado caro, entonces es mucho más fácil que compre el argentino en algún otro lado, por ejemplo en Miami, por ejemplo en Chile, Sí. y así de esa forma ustedes tendrían que bajar los precios. Les pedimos responsabilidad. ¿Está bien ese el mensaje? El mensaje no está bien en este sentido, porque yo puedo entender de que haya algún productor que no esté produciendo adecuadamente. Ahora, el mensaje del gobierno no es que modifiques algo para producir mejor, para que te acerques a determinados estándares de precio. El mensaje es dejar de producir. Entonces, este es el problema. Y además, el gobierno no genera nada, porque si vos tenés que aumentar tus costos de producción, ¿producto de qué? Tus insumos aumentan porque aumenta el tipo de cambio, aumenta la inflación. Y además, te fijan un aumento permanente de un costo importantísimo que es el de la energía eléctrica. Bueno, entonces este es el problema que tenés. ¿Y qué pasa con el fondo, por ejemplo? ¿Por qué recurrimos al fondo? ¿Por qué estamos Porque ya en nadie el más fondo? le prestaba a la Argentina. Esta es la realidad. Macri fue un privilegiado en la Argentina, porque es el primer presidente de la democracia que recibe el gobierno de un partido político de signo distinto en un escenario que no era de crisis. Acordémonos, Alfonsín lo recibió de los militares, Menem con la hiperinflación, de la Rúa con la hiperdesocupación, Duhalde y Kirchner con los desastres que habían sucedido en el 2001. El 10 de diciembre del 2015, la Argentina tenía una desocupación debajo del 6%, tenía bajo índice de endeudamiento y se iba una presidenta con 1 millón de argentinos despidiéndola. ¿Y entonces cuál es la pesada herencia? No hay pesada herencia, el problema es el heredero. O que nos estamos dando cuenta los argentinos, que no era la herencia, el problema es el heredero. Endeudaron irresponsablemente a la Argentina. No generaron políticas de crecimiento económico. Llegó un determinado momento en donde no podían seguir endeudando más a la Argentina porque los mercados no le prestaban más plata y decidieron resolver eso yendo al Fondo Monetario Internacional. Pero la política que le ofrece el fondo es la misma política que venían aplicando ellos, que es deuda y ajuste. Entonces ahora con el Fondo Monetario Internacional es más deuda y más ajuste. Está justificado, diríamos. No, no está para nada justificado lo que... No, lo más ajuste, más la deuda... No, bueno, pero claramente lo que hay que decir, lo que hoy hay que decir claramente es que el presidente ya no gobierna. Acá gobierna el Fondo Monetario Internacional. El que define la política económica en la Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Los grados de autonomía, de libertad que debe tener cualquier presidente a la hora de fijar las pautas económicas, este presidente decidió entregárselos al Fondo Monetario Internacional. Le entregó el país, la economía de este país, al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no pasó por el Congreso? Porque yo creo que no quieren discutir esto. El artículo 75, inciso 4, de la Constitución Nacional dice claramente que los empréstitos tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Este no es un préstamo cualquiera. No es que estamos hablando del monto, de la tasa de interés y del plazo para pagarlo. Digamos, acá esto tiene una cantidad de condicionalidades que son las que van a afectar directamente la vida diaria y la vida cotidiana de los argentinos. ¿Qué es ajuste? Es terminar con la obra pública, es bajar sueldos y jubilaciones, es terminar con las transferencias a las provincias. Entonces todo eso, más tratar de manotearse el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que en realidad es el stock para garantizar el pago de las jubilaciones futuras, para tratar de utilizarlo como flujo para pagar jubilaciones corrientes. Bueno, todas esas condicionalidades son condicionalidades que el gobierno no quiere discutir, porque sabe que no puede defenderla de la luz de la cara de los argentinos. En una parte de la carta de intención dice claramente, se deberán tomar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el superávit fiscal, que es garantizar el pago de la deuda. Dicho de otra manera, si tienen que privatizar algo, háganlo, digamos, ¿no? Entonces, claramente es esto. Entonces, el gobierno se toma de un artículo de la Ley de Administración Financiera, que es un artículo de una ley, pero que tiene rango inferior a la Constitución Nacional, para no llevarlo a discutir al Congreso. Por otra parte, digo, a 2 años y medio de haber asumido su mandato, Néstor Kirchner
pagó el 100% de la deuda con el fondo. Sí. Buscó aval parlamentario y consiguió aval parlamentario para esa decisión. A 2 años y medio de ser gobierno, Mauricio Macri va al fondo, nos mete en el túnel del tiempo, y no quiere ir al Congreso de la Nación para discutir, para que los representantes del pueblo tengamos la posibilidad de discutir de cara al conjunto de la sociedad qué es lo que está haciendo el gobierno. Porque en realidad, por medio de ustedes, los representantes del pueblo, nos escucha a nosotros, que somos los que estamos solicitando, no al Fondo Monetario Internacional. Interrumpo un segundito esta conversación porque ya estamos con el móvil. Paula Avellaneda, buenas tardes, ¿con quién estás? Estoy con el secretario general de Ferroviarios Oeste, con el Pollo Sobrero, porque mañana es el paro. Ellos van a comenzar cortando en acceso oeste a la altura de Posadas, a las 7 de la mañana, y a las 11 va a ser el acto central en el Obelisco. Pollo, muchas gracias por tu tiempo. Quería preguntarte, ya sabemos que los principales cuestionamientos son las paritarias de un 15%, que no hay trabajo, tarifazos, pero ¿cuáles son las expectativas de que algo de esto cambie después de esta medida? No, si el paro es de 24 horas solamente y no hay un plan de lucha, ninguna. Por eso es muy importante que, como discutimos en el plenario de Lanús el día sábado, es darle continuidad a esto. Este es el paro que sale a pesar de la CGT, no porque lo quiere la CGT, exceptuando algunos gremios que obviamente sí empujaron mucho, pero el triunvirato la verdad que ha cumplido un triste papel, ¿no? Así que el paro de mañana está garantizado, va a ser un éxito total y tenemos que darle continuidad. Por eso nosotros vamos a realizar 25 cortes en todo el país. Acá en Buenos Aires en los principales accesos, pero después hacemos un acto en el Obelisco y vamos a ver cómo le damos una continuidad a este plan de lucha, acompañándonos con todos los gremios que quieren acompañar, ¿no? Acá quedó claro que el que quiere pelear consigue, Aten Neuquén, camioneros, aceiteros, es decir, no hace falta estar de rodillas y sacándose fotos con algunos funcionarios para estar bien con el gobierno, ¿no? Acá hay que estar bien con los trabajadores. ¿Usted quiere decir que en realidad la CGT que lo que está haciendo con esto es calmar un poco a la gente, pero no es una medida que haya surgido de ellos? No, obviamente. Si Macri puede hacer lo que hace, pura y exclusivamente porque hay un sector de la dirigencia gremial que es cómplice, un sector de diputados y de senadores que son cómplices, que lo han dejado gobernar con el pretexto de la gobernabilidad, y lo único que han hecho es que nuestros compañeros queden en la calle, que perdamos salarios, que suframos tarifazos. Vos recién estuviste acá en el barrio recorriendo, viste la cantidad de negocios cerrados que hay. Eso no es que están cerrados porque hoy es domingo, sino porque muchos no pudieron pagar la luz y tuvieron que cerrar. Y bueno, la situación es muy, muy compleja y de verdad, recién lo estaba escuchando a Rossi, plantea una cosa muy interesante, el problema de la deuda externa. Seguramente después lo desarrollará un poco más, pero este gobierno no está endeudando por 100 años. Es decir, que el que venga va a tener la deuda de Macri, el que venga después también, el que venga después también, es decir, van a haber varios gobiernos que se van a tener que hacer cargo de una deuda que no es que viene acá para crear puestos de trabajo, para abrir fábricas, es solamente para pagar la bicicleta financiera, es para pagar las LEVAC, es para pagar la fiesta que se están haciendo un grupo de vivos que están en el gobierno que se llevan la plata afuera. Entonces me parece que no es justo, ¿no? Abigail, Adrián, el Pollo Sobrero los está escuchando. Hola, Pollo, ¿cómo te va? Abigail, te saluda. Y acá ¿Cómo estoy te va? con Agustín Rossi, que te estábamos escuchando atentamente. Vos sabés que hace un ratito nada más estaba hablando con Carlos Acuña, con uno de los titulares de la CGT, y le preguntaba justamente qué era lo que significaba este paro. Y me decía, bueno, nosotros en realidad estamos siempre trabajando para y con los trabajadores, para los derechos de los trabajadores, y nosotros no queremos un paro con movilización. El paro va a ser quedarse en su casa. Ustedes recién estaban hablando que van a cortar a las 7 de la mañana en el Hospital Posadas. Sí, nosotros tuvimos un plenario el día sábado en Lanús, donde estuvieron presentes casi 30 gremios, y que obviamente nosotros no nos sentimos representados por el triunvirato. Si ellos se quieren quedar escondidos en la casa, que se queden, porque yo lo entiendo, después tienen que ir a sacarse la foto con Macri, con Triaca, y le van a tirar de las orejas.
Acá los gremios que pelean son los que sobreviven. Aquellos gremios que, bueno, que los dirigentes están carpeteados o tienen miedo o lo que fuere, el movimiento obrero los va a recordar. No bien, obviamente, ¿no? No, sí, por supuesto. A ver, mañana la protesta, en primer lugar, por supuesto, tiene que ver con la cantidad de dinero que están desembolsando los laburantes, que no llegan a fin de mes, con el salario depreciado absolutamente, con una paritaria que ya ni siquiera se puede discutir, porque hablábamos de una paritaria con un 15%, que quedó obsoleta 100%, y además, ¿cuál va a ser también el reclamo de los sectores gremiales, de los sectores laburantes hacia el gobierno? ¿Que cambie el plan económico? A ver, eso es fundamental. Con respecto a qué vamos a pedir en lo inmediato, es que se reabran las paritarias en todos los gremios y que sean libres de verdad, no que sean con techo. Acá quedó muy en claro que hubo gremios que consiguieron, como Aten Neuquén, consiguió el 30%, Camionero consiguió creo que el 28 más o 25 más 9.000 pesos, aceiteros también. Es decir, plata hay. Lo que pasa es que no la reparten donde la tienen que repartir. Si se la llevan los grandes empresarios y los laburantes la estamos pasando muy mal. Pero vuelvo a insistir con un tema que me parece que es fundamental. Porque hoy estaba leyendo algunos matutinos que planteaban que, bueno, lo peor ya había pasado y que con la plata que venía de afuera íbamos a estar bien. Nosotros no vamos a estar bien porque ya el Fondo Monetario Internacional le permite al gobierno que está monitoreando su economía, le permite un 32% de inflación en el año, ya se habla de que va a haber más desocupación. Entonces, es un tema que es muy, muy grave y que nosotros no podemos mirar para otro lado. Tenemos que salir a enfrentarlo con todas las fuerzas y tenemos que ser claros. Acá hay dos trincheras. Y me van a entender muy bien a quién le quiero llevar el mensaje. O se está de un lado o se está del otro. O se está con los laburantes o se está con los que están hundiendo al país. Acá no hay tres trincheras que esperemos al 2019, ¿no? Porque mientras tanto nuestros compañeros quedan en la calle. Recién me estaba enterando y me estaba solidarizando con tus compañeros, porque me he enterado también que en C5N no están pagando los salarios, de la cual quiero solidarizarme con todos los trabajadores y ponerme a disposición de ellos. La situación que están pasando ustedes, la están pasando muchos compañeros. Entonces no podemos mirar para otro lado. Hay dos trincheras, muchachos. Fíjense en dónde se ubican. Ayer estaba escuchando las declaraciones de Caputo diciendo que era lo mejor que nos podía pasar una devaluación. Hoy estaba escuchando a la vicepresidenta de la Nación, a Gabriela Michetti, diciendo que, bueno, que este gobierno había trabajado y mucho para todos los argentinos, que nos podíamos quedar tranquilos. La sensación que tengo es que hay dos países, se ríe, hay dos países, uno en donde está todo bien y otro en donde se pinta esta realidad que nosotros desde C5N tratamos de comunicar, que es la gente en los barrios que no llega a pagar la luz. Un vecino, por ejemplo, que saca un crédito para poder pagar la factura de la luz porque no le llega el salario, entonces se endeuda para seguir endeudado. La cantidad de gente que decide pagar la factura de la luz pero le quita dinero al alimento, los comedores escolares que no llegan. La pregunta acá es, ¿cuál es la realidad? ¿Es la realidad que pinta el laburante? ¿Es la realidad que pinta el jubilado? ¿O es la realidad también que pinta el gobierno? ¿Dónde nos paramos, Pollo? Abrí la heladera de tu casa y fíjate, heladera mata relato. No es muy difícil acá, porque obviamente Michetti, que no tiene los problemas que tenemos nosotros, yo le propondría a Michetti, a Caputo, que vivan con el salario de un trabajador 2 meses y que le den al trabajador el salario de ellos para ver si nosotros podemos verlo distinto. Y seguramente lo vamos a ver distinto. Hay dos realidades porque hay un gobierno que no les importa nada de lo que le pasa, del sufrimiento de la gente. No le importa lo que le pasa al trabajador. Ellos han venido a hacer negocios. Bueno, han venido haciendo, y eso es lo que están haciendo. En complicidad, obviamente, van al Fondo Monetario Internacional, piden 30.000 millones de dólares y dicen, no, ¿para qué 30.000? 50.000, llévatelo, no tengas problema. Claro, si total después lo vamos a tener que pagar nosotros, nuestros nietos, y ellos la plata la giran afuera. Porque acaba de asumir ahora Iguacel, un nuevo ministro, que está procesado por nosotros, hicimos una imputación por el puente de Luján, te acordarás que lo hizo Chico, y también se ha descubierto que tiene plata afuera, han salido
la información, es decir, no zafa ni uno del gobierno. Sí, no, y muy Sí, cuestionado. todos tienen cuentas offshore. Sí, no hay ni uno que sea laburante, no hay ninguno del gobierno que haya laburado alguna vez, son todos empresarios que tienen la plata afuera. Uno se ríe, la verdad que hay que tratar de reírse porque la verdad si no te tenés que poner a llorar, pero es muy, muy grave la situación. Por eso es muy importante que todos los trabajadores de la clase media entendamos que si no salimos a defender nuestros intereses, cuando se vaya este gobierno, no vamos a tener de dónde agarrarnos. Porque te vuelvo a repetir, el gobierno que gobierne después de este gobierno va a estar muy condicionado por la deuda externa que van a dejar, por la desocupación que van a dejar, por el desastre que van a dejar en todos lados. Entonces hay que ponerle un parate y hay que ponérselo ahora, ¿no? Bueno, entonces mañana adhesión 100% al paro. Obviamente que todos los trabajadores están llamados a eso. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Al menos se sabe de por sí, y de eso nos contó Acuña, que cuando terminara el paro, a horas de la tarde-noche, iban a realizar una conferencia de prensa, poniendo en la balanza cuáles iban a ser las medidas prontas a tomar en caso que el gobierno no quiera cambiar el rumbo económico. Pollo. Bueno, ojalá que lo haga, dudamos mucho, pero yo invito a todo el movimiento obrero a que salga a las calles. La bronca no se hace con un paro dominguero y escondiéndose abajo de la cama. La bronca se hace en la calle pacíficamente, pero mostrando de que necesitamos que este gobierno cambie el plan económico. Así que te agradezco mucho. Por favor. Perdóname, pero tengo que parar los trenes ahora. No hay problema. Quiero reiterar mi solidaridad con todos los trabajadores 6.5, mandarles un abrazo, porque siempre que ha habido un reclamo popular, ustedes estuvieron al lado nuestro, y entonces me parece lógico que en este momento estemos al lado de ustedes, de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas mucha gracias. solidaridad con todos ustedes. Saludo a Rosy, que está ahí en el piso, y bueno, las esperamos a todos mañana en la calle. Rubén Pollo Sobrero estaba con nosotros. Muchísimas gracias, Rubén, y gracias, Paula, también. Bueno, clarito también. Cero confianza en la CGT. Yo creo que además esto está claro que hay dos lugares para ubicarse hoy en la política argentina. O se está tratando de impugnar este modelo económico que lleva adelante el gobierno con la alianza con el Fondo Monetario Internacional, o se está del lado del pueblo. Esto está claro. Este es un gobierno claramente antipopular. Las medidas que está tomando van a, como dije al principio de la nota, van a endurecer la situación económica y social del conjunto de los argentinos. Va a ser más doloroso lo que va a venir. Cuando nosotros hablamos del Fondo Monetario Internacional, siempre aparecen las imágenes de Grecia. Hay que recordarlas porque nadie está exagerando. 14 veces adecuaron las jubilaciones hacia la baja, tienen un 25% de disminución del Producto Bruto Interno y tienen un 20% de desocupación y ha aumentado considerablemente la deuda pública. Entonces, esta política que está llevando adelante el gobierno es una política que claramente va a generar tensiones sociales y va a generar mayor empobrecimiento a los argentinos. Por eso, claramente, hay que construir un gran frente opositor con todos aquellos que quieran realmente oponerse a esta política, ¿no? ¿Había un camino diferente en la Argentina que no fuera la devaluación? Siempre hay un camino diferente. Nosotros gobernamos durante 12 años y medio. A Cristina le agarró la crisis más importante de la economía mundial, después de la crisis del 30, que fue en el 2008 cuando cayó Lehman Brothers. Tomamos decisiones en ese momento, nacionalizamos la FJP, fortalecimos el Estado, pusimos nuestra mirada en el consumo y en el mercado interno porque entendíamos que desde ese lugar íbamos a poder mantener los niveles de empleo en la Argentina. Y la crisis, que fue crisis importante en todo el mundo, no se sintió de la manera que se está sintiendo hoy acá en la Argentina. Es más, hablábamos en ese momento del coletazo. Claro, absolutamente para nada. Bueno, entonces claramente que hay una mirada distinta. La mirada distinta tiene que ver con entender que en la Argentina las posibilidades de crecimiento económico están íntimamente ligadas al fortalecimiento del mercado interno, y para eso tiene que haber recuperación del poder adquisitivo del salario, recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones. Necesita el 75% del PBI de nuestro país se explica por el consumo y por el mercado interno. No puede haber libre importaciones, porque nosotros tenemos que
que tratar de proteger y cuidar el trabajo y la producción de los argentinos. Este es el único presidente del mundo que le da lo mismo que una silla sea argentina o sea fabricada en otro país. Hay que entender que cada vez que vos comprás algo importado le estás pagando el salario a un trabajador de otro país. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que todo lo que se pueda producir, todo lo que se pueda fabricar en Argentina, se produzca, se fabrica en Argentina y tenga prioridad de venta en nuestro país, con controles, obviamente con controles, no para que sea absolutamente desmesurado, dejando entrar un porcentaje de importados, sí, como pero Moreno. Pero no a tratar de que toda la importación te destruya todo lo que significa la producción nacional. ¿Habría que volver a Moreno? No digo que ponerle nombre propio. Nosotros estuvo Guillermo como secretario de Comercio, pero también estuvo Augusto Costa, que hizo una política de precios cuidados, que a mi criterio fue muy exitosa desde todo punto de vista, pero hay que meterse en lo que significa la formación de cadena de valor. Es imposible que exista un país productivo con el 50% de tasa de interés, porque ningún sector va a apostar a la producción, porque lo que favorece el 50% de tasa de interés es la timba financiera. Entonces, el ciudadano argentino que hoy tiene una empresa va a cambiar un cheque al banco, le cobran el 75-80% de tasa de interés. El que tiene la plata y no pone en la empresa, la pone en el banco, no la pone en un emprendimiento productivo porque le rinde más y le genera menos riesgo. Este país se hizo grande como es, con el esfuerzo de quienes invertían y de quienes trabajaban, de quienes producen y quienes trabajan. No se hizo grande con la timba financiera. Ningún país del mundo, o sea, el sistema financiero aplaca a lo que significa el sector productivo. El mundo está al revés de lo que piensa Macri. La globalización del mundo que impulsaron Estados Unidos e Inglaterra en los años 80 con Reagan y con Thatcher, ahora esos dos países son los que están viniendo para atrás de eso y están cerrando sus propias fronteras con el presidente Trump y con el Brexit y Inglaterra saliéndose de la Unión Europea. Entonces hay que defender lo que fabricamos los argentinos, hay que tratar de sostener esa producción argentina y ese consumo argentino. Y hay que tomar otras medidas, no se puede sacarle la plata a los jubilados. Le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados. No se puede seguir teniendo las tarifas al nivel de las tarifas, al nivel que la tenemos. Ahora dicen que van a aumentar de vuelta las tarifas. Sí, claro. Hay que ponerle un límite razonable. Tarifa justa, tarifa razonable es que las tarifas no aumenten más allá de lo que aumenta. Bueno, pero se votó en diputados de lo que aumenta tu vetó. salario. Por eso este presidente funciona exactamente al revés. Funciona exactamente al revés, porque al quitarle poder adquisitivo a las jubilaciones, al salario, porque antes a vos las tarifas te significaban el 5% de tu salario, hoy te significan el 25%. Bueno, pero el gobierno dice que esas tarifas no eran las reales, que esas tarifas eran mentirosas. Pero el problema que tiene el gobierno, que ve la economía exactamente al revés. El gobierno no mira la economía como se tiene que mirar la economía real. A la economía hay que meterle plata desde abajo. Hay que darle plata, ponerle plata en el bolsillo de la gente y para que la gente genere demanda y que eso genere tracción de la economía. Endiosan la inversión extranjera. Está bien que vengan todos los que quieran invertir en este país, pero tenemos el 40% de la industria con capacidad ociosa. Es decir, tenemos capacidad instalada ociosa, que no fabrica, que no produce, porque la economía no arranca. Entonces, esto es lo que está pasando en la Argentina claramente. El gatillo más grande que vino a la clase baja, a los que más necesitan, y también está golpeando fuertemente a la clase media, ni hablar a las pymes y demás que estamos hablando, es justamente este tarifazo, esta suba del agua, de la luz, del gas, a los que alquilan el tema de las expensas. Ahora, este gobierno culpa 100% al gobierno anterior, o sea, al kirchnerismo, al de Cristina, al de Néstor, diciendo que en verdad en ningún momento se habían sincerado la plata que había, ni en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en la Nación, que ellos hablan que le sacan la plata a los jubilados, pero que en realidad la culpa la tenía el kirchnerismo, que también le había sacado a los jubilados en su momento, que los jubilados no cobran lo que correspondía porque el otro gobierno hace 12 años, y así sucesivamente. Es como que todo el tiempo estamos yendo para atrás y muy poco para adelante. Esa es mi sensación. ¿Es así también desde la política? Bueno, está claro que el gobierno lo que ha intentado hacer permanentemente es sacarse responsabilidades propias y ponerlas hacia un costado, pero ya hace 2 años y medio que está gobernando. Esta reforma previsional no la hicimos nosotros, la hicieron ellos. Nosotros nos opusimos a esta reforma previsional. Demonizaron la palabra subsidio y resulta que en el 2015, cuando todavía gobernábamos nosotros, Estados Unidos, Alemania y Australia, entre otros países, tenían más subsidios de las tarifas
tarifas eléctricas de las que teníamos nosotros. Fíjate vos lo que ha pasado, además. En el presupuesto está la partida de servicios económicos, donde están incluidos los subsidios, que ha bajado, ¿no? Porque han aumentado las tarifas. Y está también la partida de servicios financieros, que es donde se pagan los intereses de la deuda, que ha aumentado casi en la misma proporción que ha bajado la partida de servicios económicos. ¿Qué significa? Que lo que pagás vos más de luz, lo que pagamos más de gas, lo que pagamos todos los argentinos, indirectamente está destinada a pagar los servicios de la deuda. A contrario sensu, dirían los abogados, nosotros podíamos subsidiar las tarifas, entre otras cosas porque teníamos una política de desendeudamiento y pagábamos menos intereses de los servicios de la deuda. Porque esto también hay que decirlo, esto era lo que yo te decía. Si antes en la economía de un trabajador los servicios significaban el 5% y hoy el 25%, ese 20% era un salario indirecto. ¿Qué hacías con ese salario indirecto? Lo gastabas. Consumías. Pero digo algo más, también era distributivo regionalmente, porque, para decirlo, un trabajador de cualquier localidad del interior de la Argentina, ese 20% lo gastaba en ese lugar, en su lugar, en su lugar de residencia. Ahora se lo lleva a la distribuidora, se lo lleva de norte, se lo lleva de sur, concentra económicamente. Entonces los subsidios eran distributivos desde el punto de vista social y distributivos desde el punto de vista regional. Entonces esto es lo que tenemos que debatir claramente en la Argentina, porque se dedicaron fundamentalmente a demonizar determinados conceptos y determinadas palabras. No hablan más del mercado interno, no hablan más del consumo, no hablan más de la industria. No existe un país con 42 millones de habitantes si no tiene un proyecto de desarrollo industrial. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo industrial de este gobierno? No, habla solamente de las inversiones que van a venir a partir de ahora. Pero bueno, nada más. Pero las inversiones, vuelvo a decir, tenemos el 40% de la industria, la capacidad instalada de la industria. Y que de esa forma Argentina es más confiable. Bueno, no creo que sea más confiable. Nos mandaron el peor de los mundos. Nos hicieron creer de que nos iban a llevar al mejor de los mundos, ¿no es cierto? Que nosotros íbamos a ser un país comparable con los países más importantes de la Tierra. En el fondo están los países que tienen problemas económicos y cuyos gobernantes los llevaron al fondo. El crédito stand-by que le dieron a la Argentina solamente lo tienen Kenia, Irak y Jamaica. Ojalá y no hubiese tocado ese grupo para el Mundial, por ahí estábamos un poco mejor. Estábamos un poco mejor, digamos, ¿no? Pero esos son los países. Ucrania era hasta el crédito que le dieron a la Argentina, el país que más le debía al fondo, 6.700 millones de dólares. Solamente 30 países del mundo le deben plata al fondo. Los países más importantes del mundo no le deben plata al fondo. Argentina va al fondo porque los mercados le dejaron de prestar. Y los mercados le dejaron de prestar porque irresponsablemente endeudaron a la Argentina. Entonces, esto es lo que ha pasado. Tuvieron que ir al fondo porque si no iban a caer en default, porque no le prestaba más nadie. Entonces, si usted hubiera sido presidente y hubiera escuchado a uno de sus ministros decir, cuando necesitábamos los dólares en las arcas nacionales, no, bueno, yo no voy a traer la plata que tengo afuera porque no confío en el país. Confío hasta que este país no esté confiable, no lo bueno. traigo. ¿Qué hace? Pero no se sostiene, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que en este país pasaron una cantidad de cosas. El Panama Paper hizo renunciar a primer ministros, hizo renunciar a ministros. Acá en la Argentina el presidente está involucrado en el Panama Paper y no pasó absolutamente nada. Este es el único, el 50% Caputo con la offshore también. El 50% de los ministros y de los ministros tiene la plata en el exterior. Este es el único presidente del mundo que defiende las cuentas offshore y los paraísos fiscales, más llamados paraísos fiscales, guaridas fiscales. Yo me tocó acompañarla a Cristina a distintas reuniones del G20, me acuerdo, y lo he escuchado a Obama, a Sarkozy, a Berlusconi, en ese momento, líderes de derecha, condenar las guaridas fiscales. Y este presidente las defiende, las justifica. En las guaridas fiscales... Bueno, Cristina también se la acusó de tener cuentas offshore, bueno, que no tenía ninguna. Ah. En esos paraísos fiscales y en esas guaridas fiscales circula el dinero sucio del mundo. Ahí circula el dinero del narcotráfico, ahí circula el dinero de los tratantes de personas, de los traficantes de armas. Y ahí está la plata de nuestros gobernantes, del hermano del presidente. Entonces es un escándalo lo que está sucediendo en la Argentina. Es un escándalo desde todo punto de vista. ¿Qué va a pasar políticamente haciendo futurología, no leyendo las cartas de tarot si se quiere? Sí. Para el 2019, porque
El gobierno está muy confiado en que vamos bien, en que va la Argentina por buen camino, por buen rumbo, que los argentinos nos vamos a dar cuenta, que esto va a cambiar. Y el 2019 está ahora a la vuelta de la esquina. Yo no creo que el gobierno esté tan confiado. El gobierno sabe que empezó un descenso en la credibilidad de sus dirigentes, empezando por el presidente, que a mi criterio empezó allá por el por diciembre del año pasado, cuando fue el debate de la reforma previsional. Después en el verano vino la devaluación del verano y el aumento de los precios, el escándalo de los ministros, después vino el tarifazo, siguieron aumentando los precios y después vino la crisis económica y la corrida bancaria, y hoy el nivel de confianza de que ¿Y en algún momento confió? No, el nivel de confianza de los argentinos, los argentinos que tienen para con el presidente es casi nulo. Yo creo que los argentinos le picaron el boleto a Macri. No creen que Macri nos lleve a ningún buen lugar, y lo único que desean es que no estemos peor mañana de lo que estamos hoy. Esto es lo que está pasando con el presidente Macri. Por eso ahí aparece la responsabilidad de la oposición. Porque alguien tiene que construir y darle una nueva esperanza a los argentinos. Alguien tiene que transmitirle que se puede gobernar de manera distinta, de que hay que construir una nueva propuesta, un nuevo proyecto. Hay que volver a enamorar al pueblo argentino, hay que volver a sacarle los sueños. Alguien le tiene que tratar de dibujar una sonrisa en el rostro de los argentinos, porque la verdad es que este gobierno lo único que te ofrece es inmolarte en el altar de la deuda y del ajuste. Este es lo que te ofrece. Te va a decir Macri, vas a escuchar ahora que este es el único camino posible, que es el camino del esfuerzo, y no es cierto. No es cierto que sea el único camino posible, se puede gobernar de otra manera. No es cierto que la única manera de gobernar es a costa del hambre y del sacrificio del pueblo argentino. Entonces nosotros tenemos claramente que proponerle los opositores, los dirigentes políticos opositores, y en eso estamos, en eso estoy yo, tratar de proponerle una nueva propuesta, un nuevo sueño, una nueva esperanza al conjunto de los argentinos. Está clarísimo que en realidad la situación que está presentando Cambiemos con esta alianza, nada tiene que ver y está en las antípodas del peronismo, del PJ. ¿El próximo gobierno es peronista? Para mí el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Ajá. Donde estemos integrados todos aquellos sectores políticos que quieran construir una Argentina distinta, una Argentina en donde el valor del trabajo y el valor de la producción esté por encima del valor de la especulación, una Argentina en donde se priorice lo que se produce y lo que se vende en la Argentina, una Argentina en donde defendamos a los trabajadores argentinos y a los productores y a los productores argentinos, que tengamos una idea de nación, una idea de patria. Entonces nosotros creo que ese es el camino que tenemos que hacer, en donde obviamente el peronismo tiene un rol sustancial, indispensable, porque es la fuerza política opositora más importante, pero imaginarse el futuro de la Argentina solamente en las coordenadas de un espacio político, por más importante que sea, yo creo que es claramente un error. Hay que convocar a todos los argentinos que estén en contra de un modelo de especulación y de ajuste como el que nos está llevando adelante Macri. ¿Se habla en el Congreso, Rossi, de la reforma laboral? La reforma laboral no pasa ni con un carrito. Esto es así, digamos, ¿no? La verdad que el gobierno no creo que tenga fortaleza para intentar ninguna alquimia legislativa como ha tenido los dos años anteriores. Me parece que esas iniciativas como la reforma laboral, espero que tampoco la reforma del banco, de la Carta Orgánica del Banco Central, que lo que va a buscar fundamentalmente es evitar de que el Banco Central le pueda prestar al Tesoro o derivar las ganancias que tenga anualmente al Tesoro, obligándolo al Tesoro solamente a endeudarse en el exterior y en moneda dura y no en pesos. Espero que eso tampoco pase. Yo no creo que el gobierno tenga hoy fortaleza parlamentaria para la reforma laboral, con seguridad que no. Estuvo en el debate por el aborto. Sí. ¿Qué le pareció? A mí me pareció un debate razonable, me pareció que en términos generales, en promedio, fue un debate respetuoso, con posiciones, sabíamos que era un debate difícil, con posiciones que se defendieron a veces apasionadamente, pero con respeto por la posición del otro. Siempre hay excepciones, sí, claro. Y obviamente creo que se tomó la decisión acertada, digamos, ¿no? Porque fíjese usted lo importante que es, ¿no? Si se aprueba la ley, cosa que yo creo que se va a terminar aprobando, habremos aprobado una ley que le da derechos a aquellos que no lo tenían y no le quita derechos a nadie.
¿Por qué digo? Al que le modifica la aprobación de la ley o no, es a la mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo, porque va a poder hacerlo en un ámbito legal y seguro, ¿no? A la mujer que no quiere interrumpir voluntariamente su embarazo, no le modifican nada. Haya ley o no haya ley, ella seguirá con su embarazo, con su decisión personal. No es una ley que obliga a todos. Es una ley que solamente le da derechos a quienes no lo tenían. Y además hay que decirlo con claridad, ya existe la interrupción legal del embarazo. ¿Qué es la interrupción legal del embarazo? Es la interrupción del embarazo a partir de causales. ¿Cuáles son las causales? Violación, discapacidad de la mujer y riesgo de la salud de la mujer. Que en los términos de la Organización Mundial de la Salud es riesgo psicofísico, digamos. La salud es en términos psicofísicos. Entonces ahora, si quieren verlo de otra manera, le agregamos una causalidad más, que es la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, sobre si decidir, si está en condiciones de llevar adelante la maternidad, si cree que no es el momento por situaciones económicas, o porque ella tiene muchos hijos, o porque quiere dedicarse más a su actividad profesional, lo que fuera. o porque lo que fuera, a decidir eso. Entonces, esto es lo único que estamos haciendo. Entonces, yo creo que hay que, en algún sentido también, quitarle dramatismo al debate y ubicarlo más en el conjunto de una cuestión, de cuestiones importantes, pero que me parece que estas son las cosas que quiero decir. Existe ya el ILE, Interrupción Legal del Embarazo, que es con causalidades, digamos, ¿no? En Rosario se aplica el protocolo de manera extensiva, o sea que le da muchas posibilidades, y en la ciudad de Rosario se ha logrado desde el año 2012, sí. No hay entre las causales de muerte materna, no existe el aborto clandestino. Se ha bajado a cero, a cero en la ciudad de Rosario. Lo que queremos pasar es del ILE al IBE, interrupción voluntaria del embarazo, que es ponerle una causalidad más al ILE que tenemos actualmente. Y lo otro que hay que decir es decir, bueno, nosotros como legisladores tenemos la obligación de resolver un problema. El problema es que hay aborto clandestino, que es un gran negocio para muchos, y hay cada vez que se hace ese aborto clandestino, hay riesgo, en muchos casos, de salud para la mujer. Y aunque no haya riesgo porque la mujer tenga la posibilidad económica y se lo haga en una cantidad de condiciones, también es cierto que es una cosa prohibida. Entonces yo dije en el debate, hay que sacarlo del closet a este debate. Y vuelvo a decir, si se aprueba, al que no quiere, a la mujer que no quiere realizarse ninguna interrupción voluntaria de su embarazo, lo puede seguir haciendo y no la obliga ni la condiciona absolutamente a nada. ¿En qué fallamos como país en este caso y también, bueno, las dirigencias políticas en la educación sexual, en la distribución de anticonceptivos y profilácticos, en que se aplique el fallo FAL tal cual y también todos los protocolos en las en toda la nación en realidad? ¿En qué fallamos? ¿Por qué no se está haciendo? Muchas de las cosas tienen que ver con la voluntad de los gobernantes, ¿no? Entonces por eso yo rescaté y destaqué, por más que es un gobierno de un signo político distinto al mío, lo que se hizo en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, pero en otros casos es imposible que el fallo FAL se aplique de forma extensiva, los protocolos se aplican parcialmente o directamente no se aplican en las distintas jurisdicciones, pero la realidad es que también lo que resulta irónico es que los que están en contra de la interrupción legal voluntaria del embarazo ahora dicen, bueno, que se aplique todo esto otro, pero en realidad cuando se tenía que aplicar esto otro también tampoco lo hicieron y tampoco lo apoyaron, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto es, pero yo creo que el debate ha sido un debate positivo. Creo que hay una cosa más, digamos, ¿no? En el medio de todo esto. Acá hay es cierto que la campaña tiene muchos años, es cierto que el movimiento de mujeres viene creciendo desde hace muchísimo tiempo, pero indudablemente desde el primer Ni Una Menos, que fue en el 2014, en el 2014 el movimiento de mujeres ha crecido de forma notable y me parece que es el movimiento que más expresa hoy esto que ha motorizado muchísimas veces la historia de la humanidad, que es la lucha entre opresores y oprimidos, ¿no? Y me parece que eso también ha tenido muchísima
muchísima fuerza. Y como siempre se da con mucho más claridad en los más jóvenes, ¿no? Esta cosa de la revolución de las hijas es claramente notable, y me parece que ha sido importantísimo todo lo que ha generado y todo lo que ha significado, digamos, ¿no? Pero yo creo que fue un debate importante, y espero que en el Senado seguramente un mes y medio, se va... dijo Michetti que iba a tardar. ¿Cuánto? 1 mes y medio. ¿No es mucho tiempo? Bueno, la verdad que si es 1 mes y medio, que sea 1 mes y medio, digamos, ¿no? No, en la Cámara de Diputados tuvimos 2 meses y medio. Bueno, pero era otra historia, porque había un recién debate, empezaba y exacto. demás. Pero lo que me parece que todo el mundo se alertó cuando se le crearon nuevos giros en las distintas comisiones como intento dilatorio. Yo creo que... ¿Es cierto que hubo mucha presión dentro de esa noche tan larga para los diputados, desde las gobernaciones? Tenés que votar así, tenés que votar así, votá a favor o votá en contra, mira que si votás en contra pasa esto, si votás a favor pasa... ¿Es cierto que hubo? ¿Escuchó? Siempre en temas importantes como este puede haber opiniones externas a las opiniones de cada uno de los diputados. A mí me parece que en este tema las posiciones estaban bastante marcadas, digamos, ¿no? Entonces era muy difícil de un diputado o una diputada que cambie una posición en un determinado sentido o en otro. Me parece que sí, lo que sí pasó con este tema, que también yo voté también la ley de matrimonio igualitario. Entonces lo que me pasó que en la medida que se fue desarrollando el debate en las comisiones y el mismo debate en esa sesión, que fue una sesión de 23 horas en el Congreso de la Nación, hubo quizás alguno que no tenía todavía una definición tomada, terminó volcándola, o si tenía una decisión pero que no era del todo completa, terminó conformándose una idea mucho más clara y muchísimo más precisa, ¿no? Me parece que esto fue lo que sucedió, bueno, pero me parece que fue un debate. Era un debate que lo razonable. necesitábamos. Fue un debate muy razonable en términos generales, y yo creo que eso también era importante, digamos, ¿no? Que fue un debate que se dio con pasión, con posiciones, pero que en general el grueso de los discursos y el grueso de las opiniones tuvo por el lado de la razonabilidad, ¿no? Hace un ratito me decía que está caminando mucho la Argentina, que va por diferentes provincias. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? No, siempre lo he hecho, a veces con más intensidad en mi propia provincia, en Santa Fe, pero es una tarea que además me gusta, que disfruto, que a pesar de que estamos en el siglo de las comunicaciones y de las redes y demás, yo creo que hay algo que es insustituible, que es el contacto directo del dirigente con dirigentes de otras regiones, con las propias regiones, de cada una de esas regiones que visito me llevo una mirada mucho más integral de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y también voy ocultando una posibilidad, que es la posibilidad de ser candidato a presidente. ¿Eso es lo que quiere para el 2019? Bueno, es una posibilidad. Yo tengo todas las ganas, tengo toda la intención. Estas recorridas también me permiten pulsar cuál es el ánimo de nuestros afiliados, de nuestros adherentes, lo que significa para el conjunto de la sociedad argentina. Y bueno, y seguramente en algún tiempo voy a tener que tomar la decisión, digamos, ¿no? Que esta intención se convierta en una decisión. Soy prudente porque creo que además estamos en un escenario de muchísima inestabilidad económica, que no me parece que sea lo más indicado para tomar una decisión, pero también, aunque suene contradictorio, yo sé que un dirigente político de mis características, que nunca hizo una campaña nacional, no tiene tampoco mucho más tiempo, digamos, ¿no? Entre agosto, fines de agosto, principios de septiembre, tengo que tomar una decisión de estas características. Pero estoy muy entusiasmado, tengo muchas ganas. ¿Por qué presidente, Rossi? ¿Por qué presidente y no gobernador, por ejemplo? Bueno, porque me parece que son etapas en la vida de un dirigente político, porque yo soy
un dirigente político que, entre otras cosas, he estado mucho más referenciado nacionalmente que localmente. El rol de presidente de bloque durante tantos años hace que estés mucho más involucrado en las políticas nacionales que en las políticas regionales. Si bien soy un dirigente de la provincia de Santa Fe, gané, me presenté en las elecciones en la provincia de Santa Fe, en la última elección, ganamos la elección, hicimos una muy buena elección. Porque las ganas que tengo de ser presidente. ¿Y con qué país se va a encontrar? ¿Y con qué país se va a encontrar? Porque si estamos hablando ahora de esta realidad, donde va a encontrar el país endeudado, sí, con desocupación, con mucho hambre, con más niveles de pobreza, sí. Con poco trabajo, con poco movimiento interno de la economía. No, bueno, está claro que que eso sí va a ser pesada herencia. Y hay que empezar a enfocar el país en un sentido absolutamente distinto al que tiene hasta ahora. Yo tengo en claro algunas cosas que creo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es, porque además hay que devolverle credibilidad y confianza al pueblo argentino, hay que derogar la reforma previsional. Porque esta reforma previsional es ignominiosa. Le quitó 100.000 millones de pesos a nuestros jubilados y pensionados y le quitó la posibilidad de que en los últimos años de su vida puedan vivir dignamente. Entonces, lo que se aprobó en diciembre del año pasado, hay que derogarlo. Igual convengamos, Rossi, que vivir dignamente con 8.000 y pico de pesos como cobra el 70% de los jubilados. Bueno, pero el poder adquisitivo de eso va a ir en deterioro, y nosotros lo que veníamos con la anterior índice de movilidad jubilatoria era un proceso de recuperación del poder adquisitivo permanente, que además lo acompañábamos con una política desde el PAMI en donde prácticamente la adquisición de los remedios era absolutamente gratuita o les haría muy poco, cosa que no les sucede ahora, y los remedios en la canasta del jubilado tienen muchísimo peso. Sí. Hay que tomar una decisión y decirle a los argentinos que las tarifas no van a aumentar nunca más allá de lo que te aumenten tu sueldo y tus salarios. Hay que bajar claramente la tasa de interés, no se puede tener una tasa de interés del 50%, hay que ser una tasa de interés que sea igual a la inflación o neutra con respecto a la inflación o levemente negativa para que favorezca el desarrollo de los sectores productivos y vuelva a favorecer la inversión y no la especulación como lo que tenemos ahora en la Argentina. Hay que tener una política paraarancelaria para las importaciones, favoreciendo un proceso de sustitución de importaciones, orientando cuáles son ese proceso de sustitución de importaciones que nosotros queremos llevar adelante de manera tal de que los que produzcan en la Argentina vuelvan a tener condiciones para producir y condiciones para vender, tener una política fiscal que aumente la demanda. Esa política fiscal que aumente la demanda significa mejorar paulatinamente el poder adquisitivo de las jubilaciones y de los salarios. Hay que apuntar con mucha decisión para resolver la cuestión energética, no en los términos de tarifa y de subsidios, sino fundamentalmente en los términos de producción. Hay que alentar todo lo que significa exploración y explotación en la Argentina, porque en la balanza comercial, en el déficit de la balanza comercial, el costo de la importación de energía es muy alto y es el costo que más rápidamente podemos bajar en tanto en cuanto tengamos esa posibilidad, y eso nos va a mejorar claramente la performance de la economía argentina. ¿Y lo tributario? Porque una de las cosas que se queja el presidente Macri y cuando se hizo cargo del gobierno es ¿qué cantidad de impuestos que paga la Argentina? ¿Qué cantidad de impuestos que paga el argentino? Para cuando tiene que hacer un trámite tiene que pagar aquel, el otro. Lo mismo que el sector agropecuario. Tiene que pagar este trámite, este otro, la carta. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, pero nosotros tenemos que tener un Estado que pueda llevar adelante una cantidad de políticas activas. Entonces, la cuestión tributaria hay que simplificarle la cuestión tributaria fundamentalmente al micropyme, al pequeño empresario, a ese más chiquito, a ese que tiene 1, 2, 3 trabajadores, que él más que dueño es un propio trabajador de su propia empresa, digamos, ¿no? En cada uno de los sectores no se puede tener una política igual y hay que tener distintas dimensiones en cada uno de los actores. En el sector agropecuario no es lo mismo el gran productor que el pequeño productor, que el mediano productor.
Así que hay que ver cada uno de los casos, pero el Estado tiene que ser un Estado que tenga posibilidad de recaudar. La recaudación no va a venir por el aumento de impuestos, va a venir fundamentalmente por lo que significa el aumento de la actividad económica. Y eso es lo que nosotros queremos llevar adelante. El gobierno y siempre el liberalismo ha querido resolver los problemas de la economía en base al ajuste. Nosotros queremos resolverlo en base al crecimiento. Y lo que necesitamos es políticas de incentivos que generen crecimiento económico. En un momento dije que el 40% de la capacidad instalada de la industria es una capacidad que está instalada y está ociosa. ¿Esto qué significa? Tracción económica, que la economía empiece a crecer para que esa inversión que ya está hecha empiece a producir en la Argentina y atender el problema de la balanza comercial, que es el principal problema que tiene la Argentina. Nosotros con este déficit de la balanza comercial es absolutamente condicionante para el desarrollo económico. Y lo otro que también tenemos una política bimonetaria en donde al desaparecer cualquier tipo de regulación de capitales, la fuga de capitales encabeza el destino de los dólares que empiezan a tomarse de la deuda externa. Entonces, yo no creo que ese sea el camino, desecho ese camino, pero la economía, la rentabilidad, la riqueza que genera la Argentina no se puede ir por el canalón de la fuga de capitales, porque así es imposible crecer y desarrollarse en el tiempo. ¿Quiere darle algún mensaje a los argentinos? Mañana un paro, no hay trenes, no hay subtes, no hay aviones, no hay hospitales solamente con las emergencias, o sea, no funciona nada. Mañana se para el país. ¿Hay algún mensaje, si se quiere, desde la otra vereda política para darle a todos los argentinos? No, el mensaje es que todos somos conscientes de lo que le está pasando hoy a los argentinos. Yo al menos tengo plena conciencia de que el argentino de a pie, el ciudadano común, el pequeño empresario, el pequeño productor la está pasando mal. Tiene angustia, tiene incertidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar a fin de mes, si va a poder pagar la luz, si va a poder pagar el alquiler, no sabe lo que pasa con su trabajo, y eso hay que hacérselo sentir al gobierno. El gobierno es el que tiene la responsabilidad hoy de resolver esos temas. El paro es para eso, para que el gobierno entienda. Y un mensaje también para el gobierno: dejen de decir que es un paro político, pónganse alguna vez los pantalones largos y aprendan a leer lo que la sociedad le está diciendo. La sociedad le está diciendo que no quieren este modelo económico, que no quieren este plan de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que quieren un modelo económico que proteja la producción y el trabajo del conjunto de los argentinos. Piensen en los argentinos, no piensen solamente en esas planillas de Excel, agréguenle escala humana a la gestión de gobierno. No tienen escala humana, no se ponen en el lugar del conjunto de los argentinos que la están pasando muy mal. ¿Le puedo pedir un solo favor? Sí. ¿Me da la mano primero? Cuando diga voy a ser presidente en el 2019, voy como candidato, viene acá. Bueno, con todo gusto. Listo, entonces. Dicha la mano, gracias Agustín Rossi,